Ante todo, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todas. Bueno, agradecido de que me hayan invitado. A mí me encanta cuando está el personal administrativo y obrero acá presente. Lo que pasa es que en el taller de música había mucho más gente, yo no sé qué pasó. Les gusta más la música que la historia, parece ser, o son las circunstancias. Mire, eso no es casual de que no nos guste la historia. Y lo importante que es saber nuestra historia como pueblo, porque imagínese usted que usted no sepa quién es su papá, ni quién es su mamá, ni de dónde viene, ni para dónde va. Entonces usted sale de aquí, son las 5 y usted para dónde va a agarrar. Cualquiera viene y le sopla la oreja y se la lleva para donde sea, porque usted no sabe. Bueno, así pasa con los pueblos, ¿no? Así pasa con las comunidades. Las comunidades y los pueblos y las grandes naciones deben conocer su historia, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir entender qué está pasando hoy, ¿verdad? Y saber qué es lo que hay que hacer para mañana, ¿verdad? Por eso es que es importante el ayer, que es la historia. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo quería, antes de que entráramos en el tema, hacer una crítica con relación a esa enseñanza que nosotros padecimos. De pronto, no todas las personas que están presentes, porque hay gente más joven que a lo mejor vivió una escuela distinta a la que nosotros en lo personal vivimos, pero en el imaginario nuestro como niños, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, que era el nombre completo, ¿verdad? A nosotros nos los presentaron, la mayoría. Yo recuerdo que conversaba con mis compañeritos de la escuela, era como ese superhéroe. Ustedes conocen un superhéroe que usa los interiores por fuera, ¿verdad? Que tiene una capa, que tiene una capa. Prácticamente Bolívar nos los hacían ver como un superhéroe, casi que eran como los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Bolívar, Urdaneta, José Félix Rivas y cualquier otro más que uno nombre. Podía ser Andrés Bello. Andrés Bello era menos belicoso, era un guerrero de la pluma, ¿no? El general Bermúdez, ¿verdad? O Mariño, era como los Cuatro Fantásticos que salían en la televisión, y eso le hizo mucho daño al entendimiento de la historia que nosotros debimos haber tenido en ese momento, porque nos alejaron. Cuando yo, bueno, pase adelante. Disculpe que haya empezado sin esperarlo, lo estaba esperando pero no llegaba nunca. Entonces empecé porque las muchachas estaban impacientes. ¿Por qué nos hace daño? Porque nos aleja el personaje. Bolívar fue un hombre extraordinario, libertador. El señor que escribió esa carta, la Carta de Jamaica, que la escribió muy joven, tendría como la edad de Camilo, no sé, 32 años tenía Bolívar en Jamaica, 30 y algo. Era un hombre extraordinario, pero era un hombre, no era ningún superhéroe, como nos los pintaron en la escuela, ¿verdad? Y también nos transmitieron la idea de que Bolívar andaba en un caballo blanco con una espada en la mano libertando países, ¿verdad? Como si fuera el solito, como Mandrake, pues era como un mago y un superhéroe así tipo comiquita, ¿verdad? Y entonces eso no nos permitió relacionar al personaje, al hombre Bolívar, con el pueblo al cual él pertenecía, porque la liberación no la hace un hombre ni una mujer, sino que la hacen los pueblos, y esos pueblos paren a sus dirigentes. Bolívar fue hijo de este pueblo, ¿verdad? Nosotros siempre nos imaginamos en ese sentido. Yo siempre estuve llamando, que Dios lo tenga en la gloria, a Hugo Chávez. Yo lo llamaba por teléfono, pero nunca me atendía, porque él siempre decía el padre Bolívar, y yo lo quería llamar para comunicarle que sí, que podía ser el padre Bolívar, pero más que el padre Bolívar, el hijo Bolívar, un hijo de esta patria, un hijo de esta nación. Nosotros somos hijos de esta madre que se llama Venezuela, ¿verdad? Claro, como el patriarcado nos los impusieron desde hace siglos, entonces el padre, y
no hablamos de la madre, todos somos hijos. Venezuela ha parido a grandes hombres y entre esos parió a un hombre que se llamó Simón Bolívar y que se sigue llamando Simón Bolívar porque en la carta nosotros vamos a ver, no vamos a leer toda la carta, ¿verdad? Porque es larga y ya se fue Giselle. Giselle impuso la dictadura de que eran 45 minutos máximo y yo quisiera que aparte de que yo tener este micrófono, pasarles el micrófono a ustedes, aunque sea simbólicamente, para que conversemos entre todas y todos, ¿verdad? Bueno, ese comentario lo quería hacer con relación a la enseñanza de la historia. Primero por ahí, ¿verdad? En segundo lugar, quería comentarles que siempre se habla del pensamiento, ¿verdad? Se escribe sobre el pensamiento del Libertador, etc. Yo no sé, las muchachas más grandes, digamos así, las que se tiñen menos el pelo, yo no sé si recuerdan que había en una televisora venezolana de mucho prestigio, yo no considero que tenga mucha calidad, que se llama Venevisión, la voy a nombrar aquí, después Camilo se encargará de editar y quitar ese nombre de ahí, pero Venevisión hace muchos años, cuando yo estaba joven, yo llegué a tener el pelo negro, desarrolló unos micros que se llamaban el pensamiento del Libertador, no sé si se acuerdan. Entonces eso era de cada rato, lo tenían a uno obstinado, ¿verdad? La gente estaba ya aburrida porque cada 5 minutos aparecía en Venevisión, los zapaticos me aprietan, la media me dan calor, Simón Bolívar, el pensamiento del Libertador, ¿verdad? ¿Qué ocurría con eso? Yo tuve un papá muy chévere, que en paz descanse, con el que tuve muy buenas relaciones, y él utilizaba mucho la ironía, ¿verdad?, para criticar ciertas situaciones. Entonces, él una vez dijo así, estábamos viendo la televisión y volvió a aparecer otra vez, no sé qué cosa, pensamiento del Libertador. Entonces mi papá dijo, pero ese señor sí pensaba, ese como que no hizo más nada sino pensar, porque como era todo el día y todos los días, era una campaña que tenía Venevisión. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pareciera que los que piensan no actúan y los que actúan no piensan. O sea, esa es la idea que nos venden a nosotros los medios de comunicación masivos para, bueno, eso forma parte de una estrategia para que la historia no nos guste ni nos interese, ¿verdad? Entonces, mi papá lo decía con ironía, pero tenía razón. Parecía que Bolívar lo que hizo fue pensar, según Venevisión no hizo más nada, pensamiento del Libertador. El Libertador se la mantuvo toda su vida pensando. Y resulta que los seres humanos no actuamos de esa manera. Y Bolívar, que era un ser humano extraordinario, tampoco actuó de esa manera. Nosotros vamos pensando y vamos actuando. En algunos casos, como en el caso de Simón Bolívar, el pensamiento queda por escrito. La Carta de Jamaica tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como documento histórico. Ahora, otra cosa que les quería comentar, en algún momento vamos a hablar de la carta, ¿verdad? Pero tenemos que, yo quise que, no nos dejan mirarnos, chicos, con esa cámara atravesada. Mira, el señor quiere, siéntese por aquí, por el ladito, para que, claro, para que, o yo me pongo por aquí más bien, es que ella va Camilo. Ah, no, ya ve, se movió, tanta cosa. Ella no muerde, no le tenga miedo. ¿Quién sabe, verdad? Miren, fíjense una cosa, ustedes han oído hablar de la Carta de Jamaica. Ese la, ¿verdad? La, aunque ustedes no recuerden, vamos a recordarlo, ese la es un artículo determinado, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el señor que se me olvidó el nombre? Víctor, el señor Víctor. Entonces, si yo digo la esposa del señor Víctor, estoy hablando de una mujer, de la esposa, es un artículo determinado. En cambio, si yo digo una esposa del señor Víctor, es la que tiene varias, porque si es una de ellas, ¿verdad? Aunque le digo una cosa al señor Víctor, eso aquí es ilegal, aquí no se pueden tener varias esposas, se llama poligamia, puede ir hasta preso. Pero si yo digo la Carta de Jamaica, pareciera que no hubo más cartas. Lo que pasa es que esa fue la carta famosa, pero Bolívar llega a Jamaica, diría mi mamá, con las tablas en la cabeza, porque se viene de perder
la Tercera República, aquí llega Pablo Morillo, la corona española mandó un ejército de miles de hombres y varios bergantines y buques de guerra. Había una rebelión patriota porque la corona española no estaba dispuesta a que le quitaran esa tetica así tan fácilmente. Se perdió la Primera República, pero el ejército bolivariano se rehizo y volvió a conquistar buena parte de ese territorio, pero la Segunda República se vuelve a perder y después vinieron los trágicos sucesos de 1814, que fue una mortandad enorme. Bolívar se va con las tablas en la cabeza para Cartagena, ¿verdad?, donde estaba el ejército neogranadino, que ahora lo conocemos como colombiano, pero eso era Nueva Granada, y allí había muchas tensiones con relación a la jefatura de Bolívar, había contradicciones, ustedes saben que cuando hay conflictos, eso se parece a un matrimonio, ¿verdad? Cuando hay conflictos, que no hay platica, que los dos están desempleados, empieza la pleitazón, el amor empieza a mermar, y esa situación de conflicto se vivía en el ejército neogranadino. Entonces Bolívar, en vista de esa situación, él dijo, yo mejor me voy para que la cosa se calme, porque la gente tenía algunos oficiales tenían celos con relación a la jefatura que él ejercía. Y entonces, de ahí se fue para Jamaica. Él llega a Jamaica en el mes de mayo de 1815. Y él iba a estar poco tiempo en Jamaica porque él quería regresar de nuevo a Cartagena para seguir la lucha independentista. Pero menos mal que le avisaron, porque resulta que Pablo Morillo llega por Cumaná de España, después se va a Margarita, andaba descabezando gente, llegó a Caracas Pablo Morillo, que era un general realista, y de ahí se fue hacia Colombia, hacia el territorio de la Nueva Granada. Bueno, y la rebelión patriótica de Nueva Granada, Pablo Morillo prácticamente la estaba ahogando en sangre. Por eso es que Bolívar no se regresa, porque sabe que, bueno, él no sabía eso al principio, cuando redacta la carta, pero ahí se estaba dando una situación muy difícil. De todas formas, Pablo Morillo se consiguió con una resistencia enorme y no pudo llegar a Bogotá. Ahí lo pararon, pero el costo fue muy grande. La guerra de independencia fue una guerra muy cruenta en cuanto a pérdida de vidas humanas. Pero lo que quería decir con la esposa del señor Virto, de que no es una esposa, sino la esposa, es porque no existen más, ¿verdad? Bolívar en Jamaica escribió muchas cartas, muchas, no fue esa solamente la carta que escribió. Escribió cartas a una cantidad de dignatarios ingleses porque él estaba buscando apoyo del gobierno británico, buscando apoyo financiero, buscando apoyo político, porque Jamaica era una colonia de Inglaterra. Al final Bolívar no consiguió ese apoyo cuando los ingleses por fin, como lo diría uno de mis hijos, cuando los ingleses por fin le empezaron a parar bola, ya él estaba cansado de esperar y de ahí se fue a Haití. Y el general Petión, mi negro Petión diría yo, de Haití, sí le prestó apoyo y le financió 2 campañas. En la primera campaña Bolívar fracasa, llega a Venezuela y esa campaña lo estaban esperando los españoles, fracasó. Volvió a ir a Haití y el gobierno haitiano le volvió a prestar ayuda. Fue en un acto de solidaridad increíble. Pero lo que quería decir, eso lo podemos comentar después, eso se sale un poco del marco de la carta, pero también lo podemos hablar. El asunto es que no es la carta de Jamaica en el sentido de que no escribiera más cartas, él escribió muchas cartas en Jamaica. Lo que pasa es que esta carta tiene características especiales, bienvenido, ¿cómo está? Tiene características especiales. En ese mes de septiembre que él escribe esa carta, en realidad él escribió 2 cartas que fueron las que pasaron a la posteridad. La primera carta, que es esta carta, que no vamos a leer porque es una carta larga. Bueno, no es todo este libro, pero podemos leer algunos pedaciticos, diría. A ver, ya vamos allá, les voy a... Es una carta, no sé por qué, pero recuerdo la carta la carta que canta Gualberto Ibarraito. ¿Se acuerdan de esa carta? ¿Cómo es que decía? Esa carta, desgraciada, puño y letra, de mi amada. Ajá, pero no es esa. Pero de todas formas,
Es la carta de Jamaica. Es esta cantidad de hojas que no vamos a leer en este momento, pero vamos a hacer al azar, vamos a leer algún pedazo y lo comentamos. Resulta que él escribió varias cartas. Escribió esa carta en septiembre y ese mismo mes escribió otra, que es menos conocida, que completaba esta carta, que es la que estamos celebrando. Esa segunda carta, en esa carta, él a través de algunos argumentos políticos, él explica que no considera que los conflictos raciales que se iban a suscitar, seguramente, y se suscitaron, en la conformación de estas nuevas repúblicas, no iban a tener una fuerza tan grande como para desestabilizarlas, y lo argumenta. Claro, eso lo pensaba él porque él tenía en mente reivindicar a los pueblos excluidos. Estaba evolucionando políticamente, aunque eso no ocurrió así. Ahorita vamos a leer algunas cositas donde ustedes se van a dar cuenta la campaña inmisericordia de que fue víctima Simón Bolívar. Esa segunda carta él la envió a la Gaceta Real de Jamaica. Dios le pague. A la Gaceta Real de Jamaica se la envió al editor y esa gaceta se publicaba en Kingston. Yo no pronuncio muy bien en inglés, a lo mejor Camilo tiene una mejor pronunciación, pero creo que es Kingston, que es la capital de Jamaica. Entonces le envió esa primera carta, que es esta que estamos celebrando, que tenemos que, por lo menos en lo personal, yo celebro que el gobierno celebre los 200 años de esta carta, porque ahí tenemos varios aspectos del Libertador importantes que siguen teniendo vigencia hoy. Esta carta tenía nombre y apellido, diríamos. Fue conocida en la historia, es conocida en la historia como la Carta de Jamaica. Como le digo, no es que escribió una carta. Uno pudiera decir, eso es una carta más de las que muchas que escribió, pero esta fue la que pasó a la posteridad. Pero Bolívar tituló esa carta con este nombre: Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. ¿Quién era ese caballero de esta isla? Era un comerciante que se llamó Henry Cullen. No sé si esa es la pronunciación, me disculpan. Ustedes que saben más inglés que yo a lo mejor. Después me dirán cómo es que se pronuncia. Sé que se escribe C-U-L-L-E-N. Y a mí eso me suena Cullen. No sé. Ojalá que no sea una mala palabra en inglés. Pero él se llamaba Henry, era un comerciante de origen británico que vivía en Jamaica. Ahora, lo que uno desconoce, por lo menos en mi caso personal, yo desconozco, es la carta que Henry Cullen le envió a él en agosto de ese mismo año y a la que él le está dando respuesta. Uno supone cuáles eran las preguntas, más o menos, el contenido de la carta, por lo que él dice en la carta. Bueno, usted me pregunta esto y me pregunta aquello y me dice tal cosa y me dice tal otra, pero uno no tiene, yo no conseguí la carta. No tuve mucho tiempo de investigar qué fue lo que le dijo Henry. Y uno que es curioso, a mí me hubiera gustado saber qué le escribió Henry para que él hiciera esa carta. Ahora, él dice que esa es la contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Uno pareciera entender que es la respuesta muy personal de Simón Bolívar a Henry, de Simón para Henry, digamos. Pero uno al leer la carta, uno se da cuenta, Bolívar que no se chupaba el dedo, esa carta en apariencia era para Henry, pero esa carta era para todo el pueblo jamaiquino, para todo el pueblo latinoamericano y sobre todo para todos los políticos que tenían poder de decisión en el Imperio Británico. Lo que pasa es que Bolívar, bueno, era astuto y era un hombre inteligente, además de inteligente, astuto. Esta mañana yo le preguntaba a una amiga muy querida que si ella sabía por qué Bolívar había dicho contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. El americano meridional es él, ¿verdad?, que le está contestando a un caballero de esta isla. Esta es una muchacha a la cual yo quiero mucho, pero además es una muchacha universitaria, que tiene 2 títulos universitarios. Entonces yo le pregunté, ¿qué era eso de americano meridional?
No sé si ustedes saben, a lo mejor sí saben. Ella no supo, tenía así como una sospecha, pero no sabía. ¿Qué es meridional? Si él se decía, la respuesta o la contestación de un americano meridional, él mismo se designa como un americano meridional. Yo le conversaba con esta muchacha esta mañana y nos reíamos. ¿Será que americano meridional debe ser que es un americano chiquito, de baja estatura? No. ¿O un americano que es alto? No. ¿Un americano meridional será que es un americano que es muy catire, muy blanco? Tampoco. ¿Qué será un americano meridional? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién quiere ser millonario? No, un americano meridional, todavía se usa ese término, pero en ese entonces, por ejemplo, no decían América del Sur, sino que decían la América Meridional. Meridional quiere decir que es del Suramérica. Lo que le está diciendo Bolívar a Henry, contestación de un americano del sur o de un suramericano, lo que pasa es que hablaban así en ese entonces, a un caballero de esta isla. Eso es lo que quiere decir meridional. Lo contrario a eso es septentrional. Si Bolívar hubiese sido mexicano, lo que hubiera escrito sería contestación de un americano septentrional, ¿verdad? Porque México está en el norte, pero venezolano, chileno, colombiano, brasileño, uruguayo, paraguayo, ecuatoriano, todos esos son meridionales. Y hay unos más meridionales que otros, porque hacia el sur, en Chile, son más meridionales que los que están hacia el norte de Sudamérica, pero era Sudamérica, por eso él decía americano meridional. Bueno, dicho esto, entonces nosotros vamos a... ¿Qué es lo que contiene la carta? ¿Qué es lo que la hace tan importante? ¿Por qué la celebración? ¿Dónde está la muchacha del café? Le quedó buenísimo. Se fue. La celebración... No, yo no estaba pidiendo más, pero bueno. Ajá. Pero gracias. No, está bien eso. España pues estaba dominando todo esto cuando eran nosotros, o sea, todo esto habían sido nacidos acá y por lo tanto la patria les pertenecía. Pero el yugo español pues estaba ocupando sobre... Exactamente. ¿Cuál es el nombre suyo? Gloria. Gloria. Mire, lo que le dice Gloria es muy cierto. Él estaba como en el billar, le estaba apuntando la bola a Henry, pero para que hiciera carambola y se enteraran los políticos ingleses, pero no solo los ingleses, sino toda Europa, porque él hace un llamado a Europa. Y esa es una de las razones por las cuales la carta es importante, pero no solamente por eso, sino que la carta tiene vigencia hoy todavía. Ahora, hay análisis, nosotros ahora vamos a leer. Ustedes dirán, pero este señor está diciendo eso desde hace rato, y vamos a leer pedacitos de la carta, y no termino de leer nada, pero sí lo vamos a hacer. Ahora, yo quería hacer un comentario, antes de llegar a la estructura de la carta, con relación a ciertas cosas que se han dicho de Bolívar con relación a la carta, algunos análisis que en mi caso personal yo no comparto del todo. Entonces, esta revista que salió una revista que se llama Memorias Históricas, Memorias de Venezuela, es una revista que edita el gobierno nacional, no sé qué institución la edita, y conseguí a un señor, Oscar Enrique León, en la página 14, vamos a buscar por aquí, y me gustó porque esto yo lo leí anoche como a las 2 de la mañana y dije, mire, este hombre y yo coincidimos, porque siempre, bueno, no siempre, pero por lo menos cuando yo estaba en el bachillerato, hace tiempo, pero yo me acuerdo cuando nos reuníamos a estudiar, porque antes los muchachos estudiaban, no sé ahora, bueno, no, sí hay, porque mis hijos tienen círculos de estudio todavía, cada vez menos, es una lástima. Recuerdo que
muchos historiadores con relación a esta carta hablaban de Bolívar como que tenía un pensamiento profético, y a mí en lo personal ese término no me gustaba mucho. No es porque estuviera, yo por lo menos, en mi caso, yo respeto todas las religiones, pero yo creo en la Virgen, yo creo en las cosas que dice la Biblia, o sea, respeto a los ateos, los que no creen en Dios son muy respetables, o sea, yo respeto todo. Pero el término profético, con relación a esta carta, ¿ustedes qué les suena cuando se habla de un profeta o de que alguien dijo algo que tiene que ver con profecías? ¿A qué se está refiriendo? Eso está muy relacionado con lo religioso. Entonces, lo profético es como lo que va a ocurrir, ¿verdad? Pero que no tiene un sentido, digamos, racional. En la Biblia aparecen los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Por eso no me gustaba el término. Cuando se hablaba de Bolívar en un sentido, Bolívar era como un profeta porque escribió la Carta de Jamaica y todo lo que... Ahí él le explicaba, en muchos casos se dio en el continente siglos después, ¿no? Un siglo y medio después, lo que él hablaba de la división de los territorios, del egoísmo que iba a existir entre ciertos políticos, cada uno jalando para su lado. Pasen adelante. Entonces el término profético, la profecía, está muy vinculado a la religiosidad y a la Biblia. ¿Qué es un profeta? Un profeta es vocero de Dios, no es él el que habla. Aunque habían falsos profetas, ustedes han leído la Biblia, por cierto, que tienen cara así de santidad, ¿sí la han leído? Algunas cositas. En la Biblia aparecen los profetas, hay falsos profetas, que yo le digo algo a Víctor otra vez. Le digo, mire Víctor, Dios me dijo esto, esto, esto y esto. Y eso podía ser mentira, ¿verdad? A veces habían profetas que se dirigían al pueblo, pero eran falsos profetas porque no era Dios que les estaba diciendo nada, sino que eran inventos de ellos. En cambio, un visionario, que es el término que en lo personal a mí me gusta más, es una persona que a partir del estudio o de lo que mira de la realidad proyecta el futuro. Es como esa canción, ustedes han oído una canción que no recuerdo qué género es, que es como, mire, tiene oreja de cochino, tiene rabo de cochino, tiene boca de cochino, tiene pelo de cochino, eso debe ser un cochino. O sea, eso no es ninguna profecía, eso es como, no es ningún ejercicio adivinatorio, ¿verdad? Entonces, uno prefiere que en el caso de la Carta de Jamaica, Bolívar fue un visionario más que un profeta, porque hay una diferencia sustancial. Si yo recuerdo cuando llegué a esta hermosa tierra de Mérida hace casi 30 años, el año que viene cumplo 30 años acá, yo llegué a Cacute y ahí conocí yo unos señores. Yo llegué a Cacute y no al pueblo, sino que me metí en el campo, siempre iba para el pueblo a comprar gas, etc. Y los agricultores, ellos no se pelaban, ellos veían el cielo y sabían si iba a llover o no iba a llover, ¿verdad? Porque tenían visión, porque tenían experiencia. En este caso de Bolívar tenía ya, a pesar de que tenía 30 y tantos años apenas, tenía experiencia política, tenía una visión política y por eso dijo lo que dijo en esa carta. En cambio, un profeta ve que se nubla el cielo, ¿verdad? Y no lo digo en tono de burla, ojo con esto. Ve que se nubla el cielo, hace frío, las nubes están oscurecidas. Entonces una persona dice, son las 4 de la tarde, de aquí a las 5 cae tremendo palo de agua. Un profeta diría, no va a llover. ¿Por qué? Pero si todo indica que va a llover, no está lloviendo, pero todo indica que va a llover, que era lo que hizo Bolívar en la carta, pero el profeta puede decir, me lo dijo Dios. Y efectivamente, a lo mejor hay truenos y todo, y de pronto se empieza a despejar, sale un sol y no llueve. Eso fue una profecía. En cambio, un visionario no actúa de esa manera, sino que actúa con conocimiento de causa sobre el terreno. Mira, está nublado, está tronando, hay relámpagos, cambió la temperatura, eso es un palo de agua, y efectivamente a la hora son las 4 y no sé cuánto, a las 5 cae aquel aguacero. Entonces, Oscar Enrique, el señor que escribe este artículo, dice lo siguiente: nada de profética.
La Carta de Jamaica es un testimonio de modernidad, no es profética, sino racionalista. No está dictada por el augurio, sino por la conciencia histórica. No es un ejercicio de adivinación, sino de voluntad de poder, etc. Él sigue hablando ahí. Bolívar no habla del sublime y ajeno destino que ha encontrado trazado por designio divino en una bola de cristal. Entonces él sigue justificando el argumento y me gustó esa parte porque yo dije, ay, mira, este señor coincide con lo que nosotros decíamos en el bachillerato. No Bolívar como un profeta, sino como un visionario. Entonces hay tres momentos del Libertador que dan cuenta de lo extraordinario que fue como persona, porque antes de esta carta, cuando se pierde la Segunda República, él hace un análisis de por qué se pierde, y eso es conocido en la historia como el Manifiesto de Cartagena, donde él explica por qué se perdió la República, por esto y esto. Entonces ahí tenemos al Bolívar analítico. Después tenemos esta carta de 1815, unos años después de que se perdió la Primera y la Segunda República, y aquí tenemos al Bolívar visionario. Pero después, en 1819, Bolívar, como diría un amigo malandro que yo tengo, diría, ese señor era una mente. Un amigo malandro que tengo en Campo, ese sí era una mente. Porque Bolívar en 1819, en el Congreso de Angostura, arma la arquitectura de lo que sería la Gran Colombia, que tuvo vida. La Gran Colombia existió, pero existió por muy pocos años, por muy poco tiempo. Los intrigantes de siempre, bueno, acabaron con eso. Las oligarquías de cada uno de esos países, ¿no?, que conformaban la Gran Colombia y la campaña feroz que hubo contra él. Y entonces ahí tenemos al Bolívar estadista, es decir, Bolívar como analítico, ay, disculpen ustedes, Bolívar como analítico y Bolívar como visionario en 1815 y Bolívar, ese teléfono yo siempre lo pongo en modo epiléptico, pero se me olvidó cuando uno está, y Bolívar como estadista, ¿verdad?, que fue en el Congreso de Angostura cuando él redacta esa Constitución. Ahora bien, bueno, entonces vamos a leer alguna cosita de la carta, así al azar, para que comentemos. Hay que también tener claro que Bolívar siempre vivió, Simón Antonio, como lo llama un caballero llamado Iván, que escribió un libro muy interesante, y él dice, lo llama Simón Antonio. Fíjense lo que dice acá, así al azar. Está hablándole a Henry Cullen, ¿no?, en la carta. 3 siglos ha, entrecomillado, porque eso lo dice Henry Cullen, ¿no? 3 siglos ha, dice usted, que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón. Eso es lo que dice Bolívar de Henry. Dice, usted me dice en su carta, vamos a traducirlo al idioma moderno, del castellano que hablamos. Bolívar dice en su carta, señor Henry, usted me está diciendo a mí en su carta que hace 3 siglos que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en este hemisferio, ¿verdad? Y entonces, bueno, Bolívar sigue escribiendo y le dice, barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana y jamás serían creídas por los críticos modernos si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades. Es decir, bueno, y de aquí continúa, dice, el filantrópico obispo de Chiapas, el apóstol de las Américas, Las Casas, que fue un sacerdote, ¿se acuerdan? Bartolomé de las Casas, que hizo una defensa de la población indígena, ha dejado a la posteridad una breve relación de ellas, extractadas de los sumarios que siguieron en Sevilla a los conquistadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice Bolívar esto? Porque la crueldad de la invasión era tan increíble que no se podía creer que hubiese gente que hiciese maldades tan grandes,
aunque no eran maldades exclusivas de los españoles, porque toda Europa más o menos actuaba de la misma manera. Y entonces Bolívar responde a Henry diciéndole que pareciese que no fuese verdad las barbaridades que cometió ese imperio, si no fuese porque hay testimonios de que eso ocurrió así, ¿verdad? Bueno, no solamente la actitud genocida que hubo, el genocidio que existió con la llegada de los primeros conquistadores para arrasar a la población indígena, y en el caso de que no se sometieran a esclavizarla. Vamos a buscar otro pedazo. Hay una parte donde Bolívar le dice a este señor, le responde, donde le dice: ¿qué está ocurriendo más o menos en cada uno de los países de América? Dice él: con cuánta emoción de gratitud leo el pasaje de la carta de usted en que me dice que espera que los sucesos que siguieron entonces a las armas españolas acompañen ahora a las de su contrario, los muy oprimidos americanos meridionales. Yo tomo esta esperanza por una predicción. Si la justicia decide la contienda de los hombres, el suceso coronará nuestros esfuerzos, porque el destino de la América se ha fijado irrevocablemente. El lazo que la unía a España está cortado. La opinión era toda su fuerza. Por ella se estrechaban mutuamente las partes de aquella inmensa monarquía. Lo que antes las enlazaba ya las divide. Más grande es el odio que nos ha inspirado la península, es decir, España, que el mar que nos separa de ella. Menos difícil es unir los dos continentes que reconciliar los espíritus de ambos países. Todavía no se ha dado la separación del Imperio Español, pero ya Bolívar nos dice en esa frase de que eso no tiene vuelta atrás. Apenas estamos en 1815 y ya Bolívar proyecta lo inevitable de esa separación. Es decir, para que España vuelva a tener algún control o dominio sobre estas tierras, es más fácil unir Europa con América, es decir, con todo ese océano de por medio. Eso es más fácil que a que España vuelva a controlar por el odio que se generó a partir de las barbaridades que cometió ese imperio. Bolívar proyecta en esa carta la inevitabilidad, o sea, era inevitable que fuésemos pueblos libres, y todavía España tenía absoluto control sobre el territorio americano, bueno, sobre la gran mayoría del territorio americano. Los otros imperios europeos tenían control sobre algunos territorios, como algunas islas del Caribe y Portugal en Brasil, pero el imperio español tenía control sobre todo lo que era México, que era más grande de lo que es ahora. Estados Unidos le robó territorio hasta el sur de Chile y Argentina. Y ya Bolívar decía que tarde o temprano ese imperio iba a desaparecer por las razones que él expone. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Bueno, yo no sé si hasta aquí llegó la cosa. No pude leer sino algunos pedacitos, porque Giselle con su dictadura del tiempo, que yo he dado aquí unos talleres más largos, ¿verdad? Y en círculo, y hacemos un conversatorio, pero esta tiene otro formato, son 45 minutos y medio, que creo que ya pasaron. Entonces, bueno, no sé si algún comentario sobre el Libertador. Podemos hablar de la Carta de Jamaica, pero podemos hablar de cualquier otro tema que tenga que ver con la historia y con lo que vivió Simón Bolívar. Esta mañana dictamos un taller en el Archivo General y estaban viendo lo de la Gran Colombia. Preguntamos que qué opinaban sobre las razones de por qué la Gran Colombia no fue un proyecto que cuajó, por ejemplo. Algunos decían una cosa, algunos decían otra. Si hay algún comentario...
Bueno, mira, vamos a comentar un legado que yo considero que es importante. Cuando uno dice un visionario político, uno se está refiriendo a una persona que ve más allá de su tiempo. Pero de todas formas, Bolívar era un señor de carne y hueso, ¿verdad?, que tenía las limitaciones propias del momento histórico que él vivía, ¿entiendes? Entonces, uno de los legados que yo considero importante, claro, Bolívar no se manejaba en términos de refranes, me imagino yo, ¿verdad? Pero había una tendencia que era el federalismo extremo, que era, por cierto, la corriente que manejaba Santander, pero Bolívar en su experiencia, denle un poquito de café a Santiago, a Camilo que digo, Bolívar en su experiencia, la experiencia le indicaba que el federalismo extremista, es decir, él en la carta lo menciona como el gobierno popular, el gobierno del pueblo. Él decía que lo que traía era desunión del territorio, porque todavía no había la madurez política en el pueblo. Recuerden que Bolívar estudió en Europa, venía del pensamiento de la Ilustración. Él siempre fue, digamos que, desde el punto de vista, diríamos, intelectual, siempre fue muy apegado a la clase social a la que pertenecía, no desde el punto de vista material. Por eso que los mantuanos a él lo utilizaron. Entonces, ¿cuál es el legado? Que él decía que había que haber un punto medio en términos, ¿qué diría mi mamá con relación al legado de Bolívar? Que Bolívar hacía una propuesta que ahorita pudiéramos llamar ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, ni el federalismo extremo, ni un absolutismo de control centralista, ¿verdad? Porque eso también perjudicaba a la república. En un sentido, ustedes saben que en la década de los 80, 90, se creó la COPRE, que era la comisión de ahorita, pues hace 20 y tantos años, no, hace más, 30 y tantos años, la COPRE, que era la Comisión para la Reforma del Estado, donde se hablaba de la descentralización. En los tiempos de Bolívar no se hablaba de descentralización, pero habían pensadores, o sea, él tenía dentro del movimiento patriota, habían generales y civiles que pudiéramos decir que tenían un pensamiento descentralizador, es decir, el federalismo extremo. ¿Y qué era lo que Bolívar planteaba? No lo decía con estas palabras, pero lo que él planteaba es que si eso se generaba, se iban a formar cacicazgos, iba a haber como pequeños reyesuelos en cada republiquita, es decir, en lo que es ahora el Zulia, lo que es el estado Bolívar, lo que es Lara, lo que es cada uno de esos estados o provincias. Él decía, bueno, cada quien va a mandar en su conuquito y eso lo que hace es que disgrega territorialmente nuestro territorio, y para nosotros poder enfrentar un imperio del tamaño del imperio español o del tamaño de cualquier imperio europeo, tenemos que estar unidos. Y por eso él no era partidario, eso fue un aporte que es un aporte que podemos considerar como valioso. Él no era partidario del federalismo a ultranza, como en lo personal. De pronto, bueno, no habían celulares, yo no hablé con Bolívar, no pude, porque él decía que el federalismo tipo Estados Unidos era una maravilla, pero que nosotros no estábamos preparados todavía para un sistema de gobierno como ese. Yo no estoy de acuerdo con Bolívar en ese sentido, me disculpan los bolivarianos, porque no es que no estamos preparados, sino que, bueno, aquí se trata de otra cosa. Claro, Bolívar es hijo de la Ilustración. Yo no sé si el pueblo norteamericano o el pueblo estadounidense estaría preparado para el federalismo que después ellos vivieron. Pero en todo caso, Bolívar ni era partidario de un federalismo a ultranza, ni era partidario de un centralismo a ultranza, que también se generó en Venezuela y en muchos otros países. Él buscaba el término medio, una forma de gobierno mixta, siempre republicano, claro, en sus tiempos todavía el sistema electoral, la votación, todavía no era un asunto cotidiano. Por eso es que él hablaba en algunos casos de presidencias vitalicias, si se daba el caso de que el presidente fuese un presidente que administrativamente y desde el punto de vista de lo que era la administración de justicia y de los recursos, fuese justo. Pero él hablaba de presidencias vitalicias. Ahorita nosotros nos nombran un presidente vitalicio y diríamos, Ave María Purísima, eso no nos calamos.
Pero sin embargo, en los tiempos de Bolívar, él lo decía, si ese presidente no cumpliese con los preceptos que tenía que cumplir, ni hacía un mandato justo, bueno, el pueblo mismo, él hablaba siempre de la revolución popular, lo quitaba. Pero él no era partidario de la herencia del poder, que es una cosa que heredamos de la monarquía y todavía, bueno, el nepotismo que todavía vivimos, lamentablemente todavía hoy vivimos situaciones de nepotismo donde ciertas autoridades de cierto nivel, bueno, ponen al papá o ponen al tío, ponen al sobrino o al amante, en el peor de los casos, etc. No es que eso sea criticable, sino que lo que debe pesar es el perfil. Ahora, si es primo mío, bueno, mala suerte, es primo mío, pero esa persona está en ese cargo porque tiene este perfil. Eso todavía, hoy en el 2015 todavía ocurre. No ocurre en los términos en que ocurría cuando Juan Vicente Gómez, ni como ocurría en la Cuarta República. Pero en todo caso, Bolívar no era partidario de que los cargos fueran hereditarios, era partidario de que se establecieran unas repúblicas con un sistema mixto de gobierno, con Congreso. Entonces yo creo que ese es el aporte y además que Chávez lo entendió muy bien, porque a Chávez lo presionaban con el discurso y el chantaje de la descentralización. Y ustedes saben que los gobiernos, todos los gobiernos de toda la vida de los Estados Unidos siempre han tratado de dividir las repúblicas, y yo lo conozco con propiedad porque, bueno, yo soy del Zulia y uno estudiaba la situación, pero desde el siglo XIX el gobierno de Estados Unidos está, cada vez que hay una oportunidad, cada vez que hay unas condiciones apropiadas, o si no el mismo gobierno de los Estados Unidos lo genera, están tratando de que se conforme una república independiente, que sea la República del Zulia. En estos últimos años, el proyecto ha avanzado, es decir, no ha avanzado el proyecto, porque Chávez se le paró al frente, pero el plan de los Estados Unidos para el siglo XX y el siglo XXI es crear un país que sería Zulia, Táchira, Trujillo y Mérida como una sola república. Entonces ese país tendría como límites lo que quede de Venezuela por el oeste y Colombia por el este. Porque ustedes saben que, como dice el viejo refrán, divide y vencerá. En los tiempos en que Bolívar propone la creación de la Gran Colombia, Panamá no existía como país. Panamá fue un invento de los Estados Unidos que intrigó hasta que la población y ciertos políticos que hacían vida en la Nueva Granada le quitaron ese pedazo a Colombia y empezó a existir Panamá. Yo creo que uno de los legados más importantes del Libertador en este momento con relación a esa carta es esa, la forma de gobierno descentralizada pero no mucho, centralizada pero no tanto, con cierta independencia federal, pero no de manera que se disgregue la república, porque eso fue lo que hizo que la Primera, la Segunda y la Tercera República se perdieran, entre otras razones, por la división que había. Mucho cacique en el sentido peyorativo del término, no en el sentido positivo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, si Bolívar tenía muchas novias o tenía pocas, por qué se perdió la Gran Colombia, porque era... Ajá, bueno, eso es una opinión que puede ser válida. Si no hay ninguna otra cosa que decir. Bueno, gracias a ustedes.